2:06 p.m, te saludo con mucho gusto este sábado 8 de agosto, gracias por estar en el 1040 de Historias y Vida. Vamos empezando, te invito a que te quedes con nosotros y saludándote con mucho gusto, de verdad que este fin de semana le estés pasando muy bien, estés en compañía de tu familia, quizás ya vas para tu casa luego del trabajo, donde quiera que estés, bueno, pues te acompañamos en el 1040 de AM o también en radiomujer.com.mx. Estamos ahí donde también nos puedes ver y por supuesto en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar este fin de semana con la mejor programación del sexto sentido de la radio. Gracias a Arturo Cervantes que está en los controles, César Paz despidiéndose ya de la imagen, al igual que Jessy Orozco también ya se está despidiendo de las líneas de teléfono. Sin embargo, bueno, pues déjame decirte cuáles son por si tienes alguna duda o algún comentario sobre este programa que vamos a estar hablando sobre la hemofilia. Bueno, pues te puedes comunicar al 31 22 11 90, 36 47 18 83 y también nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp 333 822 3208, 333 822 3208 para, bueno, pues estar en comunicación. Te acabo de mencionar que vamos a estar hablando de la hemofilia. Te recuerdo que cada sábado 1 de mes, el sábado pasado por cuestiones personales, bueno, pues no se pudo realizar el programa, pero lo estamos llevando a cabo esta tarde sobre la hemofilia. Y antes de presentar a nuestros invitados, sí mandarle un saludo, un agradecimiento al doctor Jesús Navarro de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, Enfermedades Extraordinarias, como quedamos en llamarle aquí, porque bueno, pues acordamos que cada sábado primero, o cada primer sábado del mes, bueno, pues vamos a estar hablando de estas enfermedades poco frecuentes, pero que ya hemos aprendido que muchas veces un mal diagnóstico, bueno, pues hace la diferencia entre un buen tratamiento o entre postergar una enfermedad o un padecimiento que a lo mejor no es lo que está teniendo tu familiar, tu hijo, tu hermano. Así es que te invito a que te quedes aquí en cabina. Ya están el señor Francisco Gaitán y la señora Margarita Fitch. Ellos, bueno, pues son papás de Carlos Gaitán, un señor, un joven que tiene este padecimiento, que tiene hemofilia. Y bueno, cómo ellos han hecho de esta situación algo para pues tender la mano a quienes están viviendo por esta situación. Antes que nada, saludarlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros para platicar de esto de la hemofilia, que ya iniciábamos antes de que empezara el programa. Bueno, pues el peregrinar de alguna manera, por así decirlo, que han tenido durante 40 años a raíz del nacimiento de su hijo. ¿Cómo inició todo? Cuéntenme la historia. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi esposa porque ella fue la que vivió de cerquita esos momentos. Muy bien, adelante. Lo vivimos los dos como pareja, ¿no? Pero bueno, pues nos casamos muy jóvenes y tuvimos una hija. Carlos es nuestro segundo hijo. No lo esperábamos porque en mi familia no hay antecedentes de hemofilia. Entonces no sabíamos que podíamos tener un hijo con hemofilia, por lo tanto cuando nació le hicieron circuncisión, que en esos tiempos estaba de moda hacer circuncisión a los recién nacidos y bueno, pues el niño empezó a sangrar y yo salí del hospital. El niño se quedó en el hospital, lo pusieron con su lámpara de luz infrarroja pensando que era una cuestión normal que pasa en los recién nacidos. Pero no, al quinto día que nos lo entregaron, el niño seguía sangrando. Aún así lo entregaron, lo llevamos a la casa y pues no, el sangrado aumentó. Regresamos y le tuvieron que transfundir sangre total a los 8 días de nacido, ¿no? Uh-huh. Eso fue una muy mala experiencia porque el niño sí estuvo en un riesgo muy grande de morir. Pero pues ni aún ahí nadie, ni médicos, ni papás sospechábamos ninguna cosa extraordinaria. Ya hasta que, pues con esa transfusión de sangre total, como ahí va el factor que él necesitaba, pues la hemorragia se dio y el niño pues quedó bien.
Cuando ya tenía como 8 meses empezó a pararse en la cunita, y como pues lo hacen todos los bebés, se dan de golpes en la cuna o en el corral. Se le hizo un hematoma fuerte en el pecho, y entonces pues nos pareció muy extraño, lo llevamos al pediatra y nos dijo pues que era una cuestión que había que investigar, porque el niño pues se veía muy sanito, ¿no? No parecía que tuviera ninguna anemia, ninguna nada, sí estaba un poco pálido, pero ya pues lo mandaron al hematólogo. El hematólogo le hizo un primer diagnóstico que no era él precisamente acerca de lo que tú comentabas hace rato, era un diagnóstico pues sí era de hemofilia, pero de un tipo de hemofilia que no es el que él tiene. Esto fue en la medicina privada. Ya después pues optamos por llevarlo al Seguro Social, porque pues nos dijeron que era una cuestión seria, ¿no? era cualquier cosa, y que lo mejor era que fuera al Seguro Social. Y ahí en el Seguro Social le hicieron un diagnóstico ya definitivo, de hemofilia A severa, y que es un trastorno de la coagulación que en mi familia no se había presentado, y como yo tengo muchos hermanos, tíos maternos, pues fue algo sumamente extraño, ¿no? Para nosotros un duro diagnóstico en aquel entonces, que éramos muy jóvenes, claro, y que pues no lo esperábamos. No, y a investigar, ¿no? Si había algún antecedente, a preguntarle a los toda familiares. La familia, sí, esto suscitó incluso problemas familiares, ¿no? De mi papá decía, no, en mi familia no hay eso, y que cosas así que se presentan, ¿no? Ya no se diga en la familia política. Entonces, esos son cosas que ahora hemos estado viendo que se repiten en todas las familias, pero pues afortunadamente ya no es tan fuerte, ¿no? ¿Cómo les explicaron en ese entonces realmente lo que era este padecimiento? ¿Lo entendían así de sencillo? O a veces uno cuando tiene hijos o sobrinos, bueno, pues ante un diagnóstico lo magnifica y está la mortificación, sí, ¿no? Sí. No hubo mucha explicación. La verdad es que pues en el Seguro Social el hematólogo tenía muchísimos pacientitos de lupus, de otras enfermedades muy graves también. No tenía mucho tiempo para explicar. Alguien nos acercó un libro inglés que pues devoramos para poder saber de qué se trataba, pero no hubo mucho acompañamiento de parte de los médicos, y pues yo por lo menos vivía tan inmersa en el cuidado del niño y todo, que sí me costó mucho tiempo aceptar que mi hijo tenía un problema congénito y que encima yo se lo había transmitido, ¿verdad? Cosa que pues sí me causaba un poco de culpa, de pensar que yo era la responsable, porque sí fue muy difícil esa etapa, ¿no? Esa etapa de bebé. Vamos a ir a la primera pausa. Al regreso, bueno, pues continuamos platicando con el señor Francisco, la señora Margarita, esposos y papás de Carlos, una persona que tiene hemofilia. Si en tu casa, si tu hijo, si tu hija presenta una situación como la que ya nos mencionaba la señora Margarita, bueno, pues quédate, escucha este programa, te puedes comunicar aquí a cabina por si tienes alguna duda o alguna pregunta, y bueno, pues al regreso continuamos con el tema. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos, nos acompañan por parte de la Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia, el señor Francisco Gaitán y la señora Margarita Fitch, que ya me contaban que bueno, pues esta asociación ya lleva bastantes años, más o menos como en el 85, tenía otro nombre, pero bueno, pues de ahí ha cambiado el nombre y continúa con esta ayuda y con esta explicación de alguna manera muy precisa, cosa que no hacen pues en los médicos o en instituciones pues de gobierno o privadas, donde se da un diagnóstico equivocado, o también, algo muy importante que me mencionaba en el corte del señor Francisco, bueno, pues la manera en cómo se dice este diagnóstico de una manera abrupta, ocasionando situaciones pues muy difíciles con los papás, con la familia, con los amigos, ¿no? El no saber, el sentirse culpables y una situación que ya están cambiando por parte de la asociación, ¿verdad, señor Francisco? Así es, efectivamente. Se llama la Asociación Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia. Esta asociación ya tiene, con este nombre tiene aproximadamente unos 15 años, ¿sí? Y fue organizada ya no por los papás ni por las mamás, sino por los propios pacientes, ¿sí? Ellos fueron los que se organizaron. La primera asociación, que se llamó Asociación de Hemofilia de Jalisco, esa sí fue organizada por papás.
Y que fue organizada por precisamente papás que tenían claro. algún hijo, alguna hija, un Sí. hijo, sobre todo ahorita me van a decir por qué se presentan los varones Claro. con hemofilia, ante esta problemática de, pues le dan un libro a la señora Margarita, se lo devora, pero ya no hay más información y entonces necesitan crear estos lazos, ¿no? Sí, nos dimos cuenta que en las instituciones de salud te curan el problema, te tapan la hemorragia, ¿sí? Uh-huh. Y te despachan, pero no te explican. Y no sabemos qué hacer y no nos atienden psicológicamente, entonces se sufre mucho en la casa, ¿sí? Con la familia, en la escuela del niño. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esa situación y nos dimos a la tarea de subsanarla o tratar de subsanarla, creando información, repartiendo la información, haciendo juntas de trabajo con los papás de los pacientes, ¿sí? Para informarles lo que era la hemofilia, pero desde el punto de vista pues más coloquial, más sí, como más cordial, más ¿no? cordial, como platicando, o sea, y todo. No, sin tantos términos médicos, ¿no? Resumidas cuentas, ¿qué es la hemofilia? Uh-huh. Pues es un defecto de coagulación, no es enfermedad, no se cura. Okay. Eso toda la vida va a estar, es incurable. Es un defecto que consiste en tener hemorragias difíciles de controlar, ¿sí? La hemofilia tiene varios grados, las clasifican en severa, en moderada y leve. Severa es cuando tienen 0% de coagulación, uh-huh. ¿Sí? 0%, o menos de 1% de coagulación. Y moderada de 1 a 5 y leve de mayor de 5 hasta 20, ¿no? Los casos que tienen hemofilia severa, ¿sí? A veces hasta por caminar se causan una pequeña hemorragia en las articulaciones, sobre uh-huh. todo, ¿no? Son hemorragias muy frecuentes, ¿sí? Uh-huh. Las hemorragias más comunes es en las articulaciones. Todo el mundo piensa que la hemofilia se va a cortar el niño y va a salir uh-huh. sangre a borbotones y como si fuera manguera de alta presión. No, nada de eso. Sangran igual, ¿sí? Y se les puede detener el sangrado oprimiendo, como a una persona normal, oprimiendo el lugar del sangrado. Uh-huh. Cuando es externa, cuando es una cortada. Pero le quitas el dedo, le quitas la presión y sigue la hemorragia, no se para, no se controló, hasta que lo llevas al hospital a que le pongan su medicamento. También hay las hemorragias internas, ¿sí? Uh-huh. Esas son causadas principalmente por golpes, ¿sí? Por tropezones, por el mismo caminar incluso, que a la hora de caminar, por ejemplo, choca un hueso con otro en la rodilla, en los tobillos, y en una persona normal esos pequeños sangrados de gotitas se reabsorban y se paran fácilmente, uh-huh. pero en ellos no, porque si tienen 0% de coagulación o 1%, el sangrado de esa gotita va a continuar, y continúa hasta que les hincha la rodilla totalmente o el tobillo. Y tienen que ir al médico a que les den el medicamento que les hace falta. Así es. ¿Qué es lo que les falta a estos niños? Bueno, les falta se llama un factor, ¿sí? En la coagulación, para que se haga la coagulación intervienen como unos 15, 20 elementos, uh-huh. 15, 20 factores. Uno de ellos no funciona o está muy deficiente. Y eso es lo que caracteriza la hemofilia, ¿sí? Uh-huh. Puede ser el factor 8 o el 9, ¿sí? O otros factores desconocidos. Luego de que pues ustedes aprendieron tanto a través de su hijo, todos estos términos y que nos los están explicando de una manera más entendible, ¿cómo ha sido la vida de Carlos y de ustedes? Porque, bueno, pues es una situación que preocupa, ¿no? Y también atañe a toda la familia. ¿Cuáles han sido los cuidados? ¿Cómo aprendieron a que él tuviera pues una buena calidad de vida y que disfrutara también de su infancia, que seguramente, bueno, pues de niños a veces uno ni cuenta se da, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor también estaba esta situación de pues la aprensividad de los papás, el temor, el miedo. ¿Cómo lo vivieron? Terrible. El miedo te lleva a sobreproteger a tu hijo, uh-huh. y es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Entonces, primero tuvimos que informarnos, ¿sí? No hay mejor cosa que informarse, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar?
para prevenir las situaciones. Entonces, pues ya nos dimos cuenta que no debía de gatear, ¿sí? Entonces, pues le pusimos rodilleras, que debería de caminar en lugares acolchonaditos, pues le pusimos alfombra, ¿sí? Todas las esquinas de los muebles las protegimos, ¿sí? Bueno, era un sobrecuidado, hasta un casco les poníamos, ¿no? Pero esto los lleva a una situación en que los niños aprenden, ¿sí? Ese niño aprende que es especial, ¿sí? Que nadie lo puede golpear, que las hermanitas no lo pueden golpear porque les causan moretones. Entonces se hacen mañosos, se hacen chantajistas, claro. ¿sí? Toman la medida. Y toman la medida, y si no te cuidas, si no observas bien eso, es contraproducente para él mismo, ¿sí? Nosotros caímos en algunos excesos que no voy a mencionar, pero finalmente lo pudimos operar, ¿no? Superar. Era muy traumático. Te voy a poner un ejemplo. Una vez que nos decidimos irnos al cine, ahí vámonos al cine, y ya lo dejamos aquí, mira, ya están dormiditos todos, y le dimos una persona que lo cuidara, ¿no? Y ahí les echas un ojito, ya están dormidos. Cuando llegamos, estaba Carlos nadando en sangre en la almohada, ¿no? Por una hemorragia nasal, una gotita que empezó a salir, pero después de 1 hora, 2 horas, ya tenía todo mojada la cara y la almohada. Eso es sumamente impactante, ¿no? Entonces uno que piensa, pues córrele, vámonos al seguro, pero vuélale, acelérale. No, mangos, hay que caminar despacio porque si no, no llegas, ¿no? Entonces primero localizar la fuente del sangrado, ¿no? Limpiar y verla, calcular realmente la importancia del sangrado, ¿no? Y operar adecuadamente. Hoy en día hay medicamentos, y algunos papás los tienen en sus casas, que ante la primera manifestación del sangrado tienen que inyectar el medicamento y después llevar al niño al hospital, pero ya con calma y tranquilamente, para que lo sigan atendiendo en el hospital. Pero la primera cosa es inyectarlo rápido, lo más pronto posible con su medicamento, para hacer detener la primera parte de la hemorragia, ¿sí? Bueno, eso es hoy. Antes no, ¿verdad? Sí, antes era otra cosa. Sí, era más complicado. Pero de la escuela tuvimos algunas cosas, pero quisiera que mi esposa lo comentara. Claro, adelante. Pues sí, ya que tenía edad para ir a la escuela, bueno, en el kinder una vez sí cometimos el error de ponerle una cuidadora. Mandábamos a una muchachita que estaba estudiando enfermería, que era familiar, y pues para que lo cuidara, ¿no? La escuela nos lo permitió, pero la verdad es que no es aconsejable, pues el niño tiene que aprender desde que va teniendo uso de razón a conocer su problema y a tener pues ciertos cuidados, ¿no? Es lo más indicado, pero pues en ese entonces nosotros estábamos muy, muy asustados y pues se pudo y luego nos dimos cuenta de que la muchacha le hacía todos los trabajos, ¿no? Entonces eso fue un exceso, realmente fue un exceso que ya después no cometimos. Cuando entró a la primaria iba en silla de ruedas porque ya tenía problemas en las rodillas y pues también, ¿no? Lo mismo. Coincidió que otro niño por otra circunstancia iba también en silla y a veces llegábamos por él a la escuela y andaban jugando carreras en el patio de la escuela, las 2 sillas de ruedas, ¿no? Pues ellos lo veían pues como niños, ¿no? Y la aprensión obviamente pues era de nosotros. Sí. Pero pues poco a poco él fue entendiendo lo que podía y lo que no podía hacer, ¿no? Y ahora ustedes tenían que hablar también pues con sus hijas, ¿no? Sí, principalmente para sí, explicarles todo esto. Sí, ¿Cómo fue complicado? Pues eso fue complicado porque obviamente cuando tú tienes un niño al que le tienes que dedicar mucho tiempo, pues los otros niños en cierto modo no los atiendes igual, ¿no? No es equitativo el tiempo y pues sí hay ahí como que problemas con los otros hijos porque se resienten de que tú le dedicas mucho tiempo a tu hermano, digo, pues esto cuando son pequeños, ¿no? Pero
Tuvimos que hablar con las hijas adolescentes, sobre todo, ya que fueron dándose cuenta y las implicaciones que tenía, los alcances de la enfermedad, ¿no? Claro. Pues esto puede resurgir en ti, puede presentarse en ti también, ¿no? Vamos a la pausa. Al regreso me van a decir por qué se manifiesta o se presenta nada más en los hombres, aunque bueno, pues las mujeres son las portadoras. Vamos a la pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso, gracias por estar en el 1040, somos el sexto sentido de la radio, también estamos en radiomujer.com.mx, nos puedes estar viendo y también, bueno, pues aprovechar para que te des una vuelta por nuestra página para que veas las noticias, los artículos, las promociones. Cada semana están regalando libros y así es que vale la pena que ingreses a www.radiomujer.com.mx. Continuamos, estamos hablando esta tarde de sábado 8 de agosto sobre la hemofilia. Se encuentra con nosotros el señor Francisco Gaitán, la señora Margarita Fitch, de la Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia, papás de Carlos. Carlos, un señor de 40 años, joven, que, pues bueno, contó con estos padres tan aguerridos para sacarlo adelante y a su vez ellos, bueno, pues estar dando esta información a muchas personas. Además ellos, bueno, pues no son los únicos, hay varios hombres y mujeres que están en esta causa para, bueno, pues encontrar la mejor manera de dar esta explicación. Es una situación que no se cura, pero que se puede tener una excelente calidad de vida y sobre todo la información, la educación, tanto a quienes lo presentan como a los que están alrededor. Nos quedamos con la pregunta antes de irnos a la pausa y me decían que nada más lo presentan los hombres en mayor incidencia. Sí, la incidencia es 1 de cada 10,000 habitantes, ¿sí? Aquí en Jalisco tenemos 548 pacientes, ¿sí? Normalmente se presenta en hombres, pero hemos notado que las mujeres portadoras, la mamá lo transmite y el hombre lo sufre. Sí, okay. La mamá transmite la hemofilia, el hombre sufre la hemofilia. Entonces hemos notado que las mamás portadoras también tienen un grado de deficiente de coagulación. Entonces ya no nada más estamos hablando específicamente de los varones, sino también de las mamás. Casos muy raros de mujeres portadoras que se casan con jóvenes con hemofilia, ¿sí? Que son cuando se enamoran dentro de las asociaciones como la nuestra, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos pueden llegar a tener hijas que sufran la hemofilia, ¿sí? Esos son raros, pero sí los hay. La hemofilia es la deficiencia de un factor de la coagulación, ¿sí? Es genético, así se nace, no se cura. ¿Cómo se trata? Se trata administrándoles, infundiéndoles el factor deficiente que viene en la sangre de personas normales, ¿sí? Pueden hacer de sangre directa, se separa el factor coagulante y ese es lo que se les inyecta, o se hacen concentrados de coagulación purificados, altamente purificados, que eliminan cualquier enfermedad, ¿sí? Los elementos que vienen directos de sangre, que es el crioprecipitado y el plasma, pueden traer algunas enfermedades virales, pueden traer. No es perfectamente segura. Entonces, los muchachos con hemofilia que necesitan grandes cantidades de esos elementos, por decirte algo, tienen un sangrado en una rodilla y necesitan que les den, si pesa el muchacho 80 kilos, que les den 15 personas o 20 personas, les den sangre para que ellos puedan seguir adelante. No la sangre total, sino el puro coagulante que viene en una donación. O sea, se necesitan 20 donadores, ¿sí? A la manera, cuando son tratados directamente con crioprecipitados, cosa que ya no es usual, ¿sí? Normalmente se utilizan ya en el Seguro Social los factores de coagulación concentrados que vienen altamente purificados, que ya no traen nada de ninguna enfermedad viral, ¿sí? Entonces son seguros.
Bueno. ¿Y eso se trata en el seguro o es costosa? Tiene un costo, Sí. tiene un costo que desgraciadamente en el sector salud, en población abierta, en el seguro social, digo, en el hospital civil, en los dos, o en salubridad, pues no tienen capacidad económica para administrarlo. Okay. Hay alrededor de 100 pacientes que no están que no cuentan con seguridad social, ni con seguro popular, ni con seguro social. Entonces, esos 100 pacientes que acuden eventualmente al hospital civil, ¿sí?, son los que están en grave riesgo. ¿Sí? Bueno, hace ratito mencionábamos que sufren los niños, que mi hijo iba en silla de ruedas, que sufren en las articulaciones. ¿Por qué? Porque son las articulaciones las que reciben el golpeteo más directo de hueso con hueso, y en el hueso sinovial hay pequeños vasos que se rompen y entonces producen hemorragias en ese lugar. Son pequeñas pero constantes, que tiran una gotita de sangre durante horas o días, y se les forman verdaderamente unos hematomas, unas hinchazones en la rodilla que les producen dolor e inmovilidad. Por eso es que se dañan, ¿sí? La sangre, cuando se acumula en un cierto lugar y no se saca rápido, se vuelve corrosiva, carcome el hueso sinovial como si fueran mordiditas de rata. Entonces va eso junto con la inmovilidad que antes nos pedían que hiciéramos al niño. Entonces, inmovilidad, la sangre acumulada, ahí quieto el niño, ¿sí? Entonces la sangre carcomiendo el sinovial produce que, por un lado, el sinovial se destruya y pierda y llegue algún día a pegar hueso con hueso. Y por otro lado, produce una baja de tono muscular, una baja de la musculatura, que cuando el niño finalmente quiere empezar a caminar otra vez, como no tiene musculatura, se vuelve a dañar y vuelve a producir otra, y se hace un círculo vicioso, que eso lo tenemos que romper con ejercicio y con medicamentos, ¿sí? Con medicamento para tapar el sangrado y con rehabilitación para expulsar todo lo que había ahí y volver a darle tonicidad al músculo. Ese es un trabajo muy delicado, y con mucha paciencia se tiene que hacer, pero que no lo hacemos, ¿sí? Hay ahorita un tratamiento que le llamamos profiláctico. O sea, es preferible prevenir que lamentar, ¿sí? Entonces, los niños con hemofilia, si tiene un 1% de coagulación, se va a dañar hasta por caminar, ¿sí? Entonces hay que elevarlo a un 4 o un 3% de coagulación. Entonces, con pequeñas dosis de su medicamento, que se llama factor octavo o factor noveno, con pequeñas dosis se le sube ese 0% de coagulación a un 3 o un 4%. El factor que se les inyecta se va consumiendo como si fuera gasolina, ¿sí? Se va consumiendo. Entonces, al ratito ya no tiene 3%, ya tiene un 2%, 1%. Entonces, esas inyecciones preventivas deben de ser cada tercer día, ¿sí? Y con eso logramos que no tengan articulaciones dañadas, que el niño haga casi su vida normal, que vaya a la escuela, que juegue, que brinque, ¿sí? Que no haga deportes de contacto nada más. Y con eso, cuidando a los niños en su primera etapa infantil, que es la más, que no se les puede controlar, son niños, cuidándolos, ya alrededor de los 10 años de edad ya no tienen daños articulares. Eso va a permitir que en su edad de adolescencia hagan su vida casi normal, ¿sí? Y que cuando sean mayores no tengan ninguna discapacidad. Los niños que no son bien atendidos y que no se les da su tratamiento adecuado, por lo regular no van a la escuela, no sacan bien ni la primaria a veces, no se preparan, son dependientes de la familia y de la sociedad, y finalmente van a estar toda su vida dependiendo de las instituciones. Claro, ¿no? Y esto se vuelve pues muy complicado porque pues la calidad de vida de la que hablamos aquí en el programa, que es la que finalmente, bueno, pues
todos queremos tener, obviamente no la tienen, y como bien lo menciona, es algo que los familiares, bueno, se quedan con la preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a atender? Que es un miedo muy normal, tengan o no tengan enfermedades los niños, ¿no? ¿Cómo ha sido la vida de Carlos, 40 años? ¿Cómo ha logrado pues tener esta calidad de vida a través de ustedes, que me queda claro esta orientación, esta educación que poco a poco se fue primero forjando en ustedes para después transmitirla a él? Bueno, pues estuvimos pendientes siempre de hacerlo muy consciente a él de que tenía que cuidarse en primer lugar y avisarnos desde muy pequeño. Ellos pueden sentir cuando empieza una hemorragia, sienten un leve cosquilleo, sienten calientito, tibiecito. Entonces, si un niño se acostumbra desde que tiene 3 años a decir, mamá, estoy sintiendo esto, yo creo que si tiene su medicamento, se pueden prevenir casi cualquier secuela que el niño pueda tener, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo hicimos en la casa y bueno, pues luego a ponerlo en reposo, a ponerle su hielito para evitar mayor sangrado y pues siempre que podíamos pues aplicarle sus medicamentos, antes crioprecipitados, después ya factores purificados, pero poco a poco, digo, siempre pues tratamos de ponerlo en una escuela donde le permitieran ponerse al corriente si faltaba, ¿no? Que sí hubo ausencias en las escuelas y pues gracias a Dios fue un niño, y creo que todos los niños con hemofilia, todos los niños que tienen que estar recluidos en reposo, se orientan mucho a leer, son niños como un poquito más inteligentes. Más intelectuales también, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a la pausa, es la última, y al regreso, bueno, pues estamos con las conclusiones y también dónde los podemos encontrar, dónde podemos saber más de esta asociación, Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, es la parte final, son las 2 de la tarde con 48 minutos y vamos a aprovechar muy bien estos minutos porque, bueno, pues es un tema bastante extenso, sobre todo, bueno, pues durante todos estos años que han crecido como asociación la Unidad y Desarrollo de Hermanos con Hemofilia, lo que han hecho y a través de estos años, pues esta información de la que muchas veces carecen las instituciones y ellos, bueno, pues a través de juntas informativas que ahorita nos van a dar toda esta reseña, bueno, pues se encargan de dar la orientación precisa y correcta a todas las personas, a los que tienen hemofilia, pero bueno, pues también a los que están atrás de ellos, a sus familiares, ¿no? ¿Cuántos años llevan, me decían, con esta, bueno, con el nombre? Porque en realidad ya llevan bastante tiempo, ¿no? ¿Llevan 12 años más o menos? 15 años. 15 años. Y bueno, ¿qué es lo que hacen como tal en esta unidad, en esta asociación? Bueno, realizamos juntas mensuales en diferentes hospitales que nos permiten, que nos facilitan un local, un salón. Casi normalmente hacemos las juntas en el CIBO, que es el Centro de Investigación Biológica de Occidente, dependiente del Seguro Social, que está en Sierra Morena y Belisario Domínguez, a espaldas del centro médico, a espaldas del edificio de especialidades, en los jardines, ¿sí? Ahí nos reunimos, damos pláticas. Un médico habla acerca de un problema específico, ya sea dental, rehabilitación, genética o el diagnóstico, ¿sí? O un tratamiento de los tipos de hemorragias que hay, ya sean hemorragias en el hígado, hemorragias en el riñón o en el estómago, ¿no? Que también se pueden dar. ¿Cuál sería como la mayor problemática que ustedes han visto en estas juntas con lo que les cuentan los pacientes, ¿no? Sí, mira, la mayor problemática son primero el diagnóstico, ¿sí? Que el diagnóstico no está bien estructurado, no se da en forma adecuada por un grupo, sino por a veces nada más un médico que anda a la carrera. Otro problema que tenemos es que no nada más afecta a la hemofilia,
al paciente, también lo afecta a toda la familia, ¿sí? Y no nada más es cuestión del sangrado, de tapar el sangrado, es cuestión de atender psicológicamente a toda la familia. El trastorno emocional es muy grave. Si imagínate que de repente te das cuenta, ya que tienes 12, 13 años, que puedes tener hijitos con hemofilia, igual que tu hermanito, entonces es un daño grave, ¿sí? Hay complejos de culpa que no se limpian bien, ¿sí? Entonces, el daño emocional hay que atenderlo a toda la familia. El daño físico real hay que atenderlo al paciente. El paciente no puede andar, no es conveniente de que ande de un consultorio a otro, de una cita a otra, entre el dentista, el ortopedista, el rehabilitador, sino que sería conveniente que hubiera una clínica de hemofilia, un lugar en donde en un día determinado, ¿sí? En un día determinado, el paciente recibiera la atención de todos sus médicos, ¿sí? Eso no va a elevar el presupuesto del hospital, ¿sí? En todos los hospitales hay todas las especialidades necesarias para atenderlos. Entonces, nada más lo único que quisiéramos es reorganizarlos, ¿sí? Reorganizarlos. Que hubiera otro reto más es que haya tratamiento profiláctico, es decir, preventivo. Del que ya nos decía. Del que ya platiqué, para todos los muchachos, ¿sí? Para todos, no nada más para los niños o para unos cuantos muchachos con hemofilia. Hay unos ciertos protocolos que indican, ¿no? Que hay unas condiciones que dicen, este sí califica el profilaxis, este no califica profilaxis. Y que el otro reto es que hubiera atención, los concentrados de coagulación altamente purificados, que los diera el sector salud, ¿sí? Que lo hubiera para los hospitales civiles y salubridad, principalmente para los adultos, porque el Seguro Popular cubre hasta niños con hemofilia de 10 años de edad, hasta 10 años. Entonces, de 10 años en adelante, están desprotegidos los que no tienen seguridad social, ¿sí? Y los jóvenes que están en seguridad social, en el Seguro Social, y que cumplen 16 años, ¿sí? Ahí pierden el seguro. Ya también. ¿Sí? Entonces, si están estudiando, bien, tienen seguro. Pero dejan de estudiar y normalmente esos muchachos no estudian, entonces van a perder el seguro y su atención médica. Entonces tienen que trabajar. ¿Y quién les va a dar trabajo? Claro, si no se prepararon. Se hace una cadenita, ¿no? No se prepararon. Entonces, ahí es otro problema que también tenemos que librar, ¿sí? O nosotros quisiéramos que hubiera medicamento para todos. ¿Cómo se mantienen ustedes como asociación? Mediante donativos de los propios padres, ¿sí? No gastamos mucho porque no hacemos, no compramos medicamento. Más bien es como, damos como medicamento. La información, ¿no? Nada más es la información. Las pláticas. Entonces, solamente las pláticas, algunos gastos eventuales de taxis o de comidas o en las posadas, ¿sí? En ese momento pedimos ayuda a los laboratorios que producen el medicamento y ellos nos donan algunas pequeñas cantidades para la Navidad, para los juguetes o para las posadas, ¿sí? Me decían que en Jalisco, bueno, aproximadamente son 548 personas con hemofilia, sí. Que no todas están dentro de la asociación, ¿no? No todas deben de estar o pueden acudir a la asociación, es libre la entrada ahí, ¿no? Pero no todas tienen seguridad social, es decir, no todas tienen atención médica. Entonces, algún muchacho por ahí de la Barca, de Ameca, de aquí mismo de Guadalajara, que no tiene seguro social, va al hospital civil cuando tiene un daño y ahí no hay medicamento. Entonces tienen que poner los medicamentos antiguos, que son a base de sangre directa, de un derivado directo de sangre, que puede provocar una situación de riesgo viral, ¿sí? Otra complicación, es ¿no? Otras complicaciones, ¿no? Y como ahí no hay un tratamiento muy especializado, sino son tratamientos nada más a demanda, pues esos son los que nos preocupan, los muchachos que están en el civil y que son adultos. Y para cerrar ya el tema, recapitular, importante decir también lo que hablábamos, señora Margarita, esta parte de que, bueno, pues
no se puede saber si uno es portador o no. De repente, bueno, pues así como otras enfermedades, usted me lo decía muy bien, bueno, pues estamos como mutando y a veces nos cuesta trabajo entender esta parte, ¿no? Sí. Entonces, ante tal situación, bueno, pues al casarnos y todo, pues ya se va a ir descubriendo. Difícilmente hacen la prueba del tamiz, ¿no? Y sobre todo con esta situación, porque ya nos decía también el señor Francisco en el corte, que es muy costoso y bueno, pues es 1 entre 10,000, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que sí se puede hacer es al momento de cualquier situación de riesgo o que presente el niño alguna hemorragia o algún moretón, bueno, pues es preguntar al médico, acercarse y tener pues la certeza o a lo mejor la conciencia de que puede ser una situación médica y no algo como de violencia, que también platicábamos en el corte, que de repente, bueno, pues en Estados Unidos me decían de un caso, ¿no? De unas personas que al ver al niño con moretones pensaron que era un caso de violencia, maltrato. Y bueno, pues es la ignorancia y el estar juzgando lo que a veces hace que pierda mucho el tiempo en estos casos, ¿no? Así es. Sí, esta pareja sufrió en Estados Unidos, allá nació el niño, pues los arrestaron porque pensaron que el niño estaba siendo maltratado y no, pues la verdad es que el niño tenía hemofilia, cosa que la señora no sabía, y hasta que demostraron, o sea, lo examinaron, a alguien se le ocurrió por ahí que podía ser hemofilia pero mientras el niñito estaba solito en el hospital y los papás arrestados, fue muy traumático para la familia eso. Claro, y entonces, bueno, el repetir que nada más se presentan niños, así es, pero las niñas son portadoras. Así es, sí, las hijas pueden ser portadoras, hermanas que tengan pacientes con hemofilia. Pues. Es algo genético. Es algo genético. Los teléfonos, aquí los tengo, ¿me los dicen o los digo yo? Diga. Yo los digo. Los teléfonos de la Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia es 18 34 0005, 44 44 63 13 y uno que es de México, de la Ciudad de México. Pero contestan aquí en Guadalajara, es 55, es la alada, la clave alada, 89 95 82 88. Me imagino que si lo ponemos en un buscador también en Google, a lo mejor, bueno, pues lo podemos encontrar, sí, ¿no? Simplemente con que pongan hemofilia en Google, con eso les va a salir en la página, las ligas de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, le dan clic ahí, se meten y van a ver todo el mundo de hemofilia que hay, ¿no? Y ante la duda de si su hijo o su hija a lo mejor puede presentar esta situación, bueno, pues valdría la pena que acudiera con ustedes, ¿no? Sí, definitivamente, pero si no quieren perder el tiempo o algo, quieren rápido, que vayan con su médico, ¿sí? Con su médico y que le pregunten, oiga, ¿no tendrá hemofilia? Así, tal cual, ¿no? Tal cual, no tendrá hemofilia, ante la presunción de ver moretones en su cuerpo, ¿no? Moretones difíciles de salir y sobre todo recurrentes, ¿sí? Con que pregunten, ¿tendrá hemofilia? Y ya el médico tiene que abrir los ojos y empezar a buscar. Y si no, que nos hable y con mucho gusto los atendemos, claro. Yo les quiero agradecer el que hayan venido esta tarde con nosotros, señor Francisco, señora Margarita. Gracias por darnos toda esta información, por compartirla con el público de Historias y Vida aquí en Radio Mujer. Y bueno, pues desearles que tengan mucho éxito y que continúen con esta muy, muy bonita labor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Arturo. Soy Rosy Muñoz. Ya viene de Gali y Etiqueta. Que pases muy buen fin de semana.